Bueno, gente, vamos a arrancar la clase de hoy con una guía muy rápida. Van a ver que es muy fácil de cómo descargar e instalar el CodeBlocks, que es el editor de C que vamos a usar en este curso. Como ustedes sabrán, hay varios, ¿sí? CodeBlocks junto con otros más son por ahí de los más conocidos en estas instancias, pero bueno, este, nosotros por experiencia veníamos usando otro editor y bueno, ahora encontramos que este es un poco mejor. Es el mismo que van a usar en segundo año si siguen como siempre. Informática 2 da este editor, así que por ahí está bueno que veamos este, así el año que viene les resulta familiar. Le digo de cómo descargarlo y porque van a ver que es una tontería, pero si descargamos otra cosa nos puede traer algún dolor de cabeza. Hay un video ya subido en la plataforma, habrán visto que cambiamos la página actual del CBG a programación en C. Ahora vamos a ir subiendo las clases en esa página. Y ahí hay un instructivo de cómo descargar e instalar, que es más o menos lo que vamos a comentar ahora. Les voy a compartir pantalla. No, les voy a compartir toda la pantalla. Díganme si ven el explorador de internet en Chrome ahí. ¿Sí? Bueno, Ve. eh, la página es CodeBlocks, así como se llama este editor. Me voy a ir a la página oficial, ¿sí? Creo que es la oficial de CodeBlocks, ¿sí? Bueno, la página es www.codeblocks.org. Entramos ahí, ¿sí? Nos lleva a la página principal, ¿sí? Bueno, acá a la izquierda van a ver un menú. Tienen que elegir esta opción, Download, ¿sí? Y ahí venir a esta parte, ¿sí? Para descargarnos el binario. Bueno, abajo tenemos el código si queremos meternos a indagar un poco más, pero de esta parte bajamos el binario, ¿sí? El instalador para este editor que vamos a usar este y el año que viene, ¿sí? Seguramente. Hacemos clic ahí y nos lleva a esta paginita, ¿sí? Nos da la opción de descargar el instalador para Windows, para Linux o para Mac, ¿sí? Para los que tengan Apple, ¿sí? Eh, o cualquier otro dispositivo con este sistema operativo, ¿sí? Bueno, en mi caso es Windows, tengo Windows 10, así que voy a hacer un clic ahí y me lleva a esta parte, ¿ven? Figura Microsoft Windows y me dan todos estos instaladores. Esto es la parte más importante de esto que vamos a ver ahora. ¿Cuál instalador de esto bajar? Bueno, yo les recomiendo que bajen este, ¿sí? Este. ¿Por qué los otros no y por qué este? Bueno, sencillamente porque este, por ejemplo, estos de acá, ¿sí? Es solamente el editor de C. Con esto van a poder crear programas en C, modificar programas en C, pero no lo van a poder compilar, ¿sí? Compilar, ustedes sabrán que es generar el código objeto y el fuente, ¿sí? Para poder, perdón, el objeto y el ejecutable, para poder correrlo, ¿sí? Bueno, con este van a poder ver código, lo van a poder editar, pero no van a poder compilar, ¿sí? Van a ver que estos instaladores son mucho más livianitos, del orden de los 34, 35 megas, sin embargo este pesa algo de 150 megas. ¿Por qué? Bueno, porque este trae todo, trae el editor de C, ¿sí? Y el compilador de C, ¿está? Así que si ustedes se descargan esto, ¿sí?
Fíjense, acá siempre le va a mostrar la última, por eso no le subimos el instalador a la página. Le compartimos el link para que siempre tengan disponible la última versión. Ahora van por la 20.03 y bueno, si se bajan esto van a renegar un montón porque se van a hacer todo el programa en C y después cuando vayan a compilar el botón aparece todo, pero no va a hacer nada, ¿sí? Así que recuerden, este es el instalador, ¿sí? Descargan acá, tienen dos fuentes de dónde descargarlo, ¿sí? Lo pueden descargar de acá o de acá. Entro por acá yo, ¿sí? Van a ver que automáticamente, ¿sí? Empieza a descargar, ¿ven? Ahí empezó a descargar. Yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo descargado e instalado, pero se empieza a descargar de ahí. Esto le queda generalmente para los que tienen Windows en la carpeta descargas. Van ahí, doble clic y se empieza a instalar, ¿sí? Es todo siguiente, hasta el final. Y nos crea un icono en el escritorio de acceso directo. Y bueno, ahí ya van a ver el IDE de desarrollo como es, pero es así de sencillo. Lo importante, como les decía, es saber qué instalador descargar, ¿sí? Les recuerdo, es este. Este de acá abajo es parecido, pero es una versión un poco más reducida y no se puede tocar mucho, porque si no setup no podemos configurar cosas. Yo les recomiendo que por lo que pesa se bajen directamente este y listo, ¿sí? Si tienen alguna versión de Windows en 32 bits, bueno, por ahí pueden bajar esta, de acá, esta, ¿sí? Pero si no, esta es la que va, ¿sí? Para sistema operativo de 64 bits. ¿Ok? Acá abajo le comenta un poco esto que le estaba diciendo. Ven, acá le dice que este instalador, que le acabo de comentar, incluye el GCC, que es el compilador para C. ¿Sí? Profe, Sí, perdón que lo interrumpa. Ulises nos pide si lo puede aceptar porque está esperando. ahí está aceptado. Listo, era eso. Gracias, Nicolás. De nada. Así que van a ver que en la plataforma le subimos una guía, está explicado esto, se lo comento ahora por si hay alguna duda, pero bueno, hay un video que explica cómo descargarlo y cómo instalarlo. Y ahí hago toda la instalación en el video para que vean cómo se hace, ¿sí? Así que bueno, ¿alguna duda? Este es el editor que vamos a usar hasta fin de año y le decía, es muy probable que el año que viene también lo usen, ¿sí? Profe, Sí, una consulta, no sé si lo va a explicar ahora con respecto al otro archivo que está subido, que es un comprimido. hay otro archivo. Porque ¿En dónde está subido? en la plataforma que es una introducción a C, se Ah, llama. sí, 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 Porque yo cuando los comprimí son todas puntos PNG y GIF que tengo dentro de una carpeta. sí, sí, esa es la carpeta, la tenés que dejar como está y entras por el archivo index, Ah, listo. ¿sí? Eso es como una página descargada, ¿sí? Es navegable, así que está bueno. Entran por index y directamente van a navegar por todo. Está toda la información ahí, pero si entran por las carpetas y todo eso lo van a encontrar medio desordenado. Por eso ahí explica bien, tienen que entrar por index, ¿sí? Ahí van a ver un tipo página y ahí van a poder navegar por los diferentes temas, ¿sí? Del apunte, ¿sí? Cualquier problema que tengan con eso, nos avisan, ¿ok? Listo, listo. Bien. Bueno, si no hay preguntas sobre esto, eh, seguimos. ¿Hay preguntas?
traten de instalarlo todo. Esto es libre, no te lleva licencia, así que instalen y cualquier problema que tengan nos avisan. ¿Sí? Bueno. Jorge, de mi parte ya estaría esto, si no hay dudas. Bueno, un comentario más acerca del compilador en C. Hay algunos que utilizan el compilador para el celular. Chicos, si quieren, úsenlo. Pero miren que nosotros no tenemos ese compilador, así que en una de esas no lo vamos a poder ayudar mucho. ¿Sí? El año pasado tuvimos inconveniente con alguien que estaba haciendo la materia con el celular. Y bueno, no hubo forma de que pudiera estudiar con eso. Así que les recomiendo, digamos, que usen la versión de PC. ¿Sí? Si no se puede, bueno. Pero el tema es poder ayudarlos en esto, ¿no es cierto? Como no usamos la versión de celular, se nos va a complicar poder ayudarles. ¿Se entiende? ¿Alguno de ustedes ya lo instaló el CodeBlock? Sí, yo sí, profe. Sí. Yo también. Yo todavía no. Bien. ¿Se han encontrado con inconvenientes o todo tranqui? No, tranquilo. Yo lo estuve probando, profe, y todo bien. Bueno. Como todos los compiladores tienen su pro y su contra. Obviamente estos que son gratuitos, mucho no se les puede pedir, pero cumplen su cometido. ¿Está? Hay otros que son de pagos, que son tremendos entornos de programación, pero bueno, estos que le estamos dando son hasta ahora gratuitos, así que los vamos a aprovechar. Yo voy a compartir la pantalla, voy a ir mostrando algunos ejemplos, ¿sí? Como para ir avanzando ya en la programación en C. Díganme cuando se ve. Ahí se Ahora ve, sí. Jorge. Bueno. ¿Se acuerdan que hablábamos en los primeros días de clase de programación con diagramas de flujo, con diagramas de Chapin, del famoso Hola Mundo? ¿Sí? Epa. Bueno. Vamos a empezar con un programita sencillo como este para ir detectando los distintos componentes de la programación. Primero decirles que el compilador, que el lenguaje C es un programa de funciones. Ya vamos a ver dentro de un ratito, si llegamos, a qué le llamamos funciones, ¿sí? Pero básicamente fíjense que hay una palabra seguida por algo entre paréntesis. Una palabra seguida por algo entre paréntesis. ¿Sí? Cada una de esas palabras es una llamada a una función. En este caso. En este otro es cómo está hecha la función. En esta parte podemos ver, primero que nada, esto que es un comentario. Fíjense que está precedido por dos barritas de dividir. Eso quiere decir que el programa, cuando compile, no va a interpretar lo que dice acá. No, lo va a dejar pasar de largo. ¿Sí? Otra parte es esto que está en verde, que dice include stdio.h. Es un header o un encabezamiento. ¿De qué? La librería estándar de entrada y salida. ¿Sí? Son pequeñas partes del programa que ayudan a interpretar lo que vayamos a poner acá. ¿Sí? Como esta librería, que es una librería en sí,
Puede haber muchas, la librería matemática, la librería para trabajar con caracteres, la librería para trabajar con números complejos, la librería, no sé, de lo que quieran. Hay muchísimas, con tiempo, ¿sí? Las variables de hora, minutos y segundos, ¿sí? Es otra librería. Vamos a encontrar y vamos a ir viendo a lo largo de las clases que faltan algunas de estas librerías. En general tienen código en C, bastante más complicado de lo que vamos a ver nosotros, que no vamos a detallar, pero sepan que existen. ¿Sí? Entonces, un comentario, un comando para el preprocesador se llama esto, que cuando encuentra esto, seguido por esta palabra, lo que hace es ir a buscar este archivo en donde están todos los encabezamientos, lo incluye dentro del programa, o sea, lo agrega a esta otra parte y después compila. Cuando hablamos de compilar, estamos hablando de cambiar lo que es esto que lo entendemos nosotros, más o menos, ¿sí? A un lenguaje que entiende la computadora. Después que lo compila y genera un programa .o sea, un punto objeto, después de eso lo que hace es linkear, es decir, le pone toda la parte que le falta como para poder ser ejecutable. Y con eso construye un .exe, ¿sí? O sea, un programa que puede ser ejecutado sin la necesidad del archivo fuente. Esto que vemos acá es un archivo fuente en C. ¿Sí? Fíjense acá, ¿se alcanza a ver? Dice .c. ¿Está? Bueno, y el núcleo del programa sería esta parte. ¿Y por dónde empieza? Siempre empieza por una función que se llama main, principal. ¿Sí? La función principal. Cuando tenemos muchas funciones en un programa, el programa arranca siempre por esta parte. ¿Qué significa void? Acá, acá. ¿Qué significa printf? Esto es un comentario, fíjense que también está con las dos barritas, ¿sí? O sea que es lo mismo que cumple acá. Esto vamos a ir viéndolo de a poquito. Fíjense cómo se va armando la función. Tiene una parte que dice qué va a devolver esta función, es decir, qué retorna a quién, al sistema operativo, porque este programa la función principal. Entonces lo que devuelve se lo devuelve al sistema operativo. ¿Y qué es lo que recibe? ¿Sí? Aquí lo que recibe y aquí lo que devuelve. ¿Sí? Desde el sistema operativo, en este caso, no le interesa recibir nada y no le interesa devolver nada al sistema operativo. Si yo quisiera devolver un número entero, acá cambiaremos por int. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora lo dejamos acá. No recibe ni devuelve nada esta función main. ¿Sí? Dentro de esta función tenemos una función más que se llama printf. Y entre paréntesis, una frase que está entre comillas a su vez, finalizando con un punto y coma. ¿Sí? Este punto y coma va por todos lados. ¿Sí? Cada sentencia en C lleva un punto y coma al final. ¿Está? Y acá lo que dice es, imprima lo que está entre comillas, hola mundo. Lo vamos a correr así se interpreta un poquito mejor. Dígame si se ve la pantalla de salida. ¿Se ve una pantalla, una Sí. ventana? Sí, se ve, Jorge. Bueno.
Tarda un poquito porque tiene que analizarlo. La computadora un poco lenta. Un poco más que lenta. Bueno, la apuré demasiado. Vamos de nuevo. Bien, fíjense. Hola mundo. Y nos devuelve información acerca de la ejecución. ¿Sí? Nos dice que duró 3 segundos la ejecución. Una eternidad realmente, pero bueno. Hay un antivirus, hay una computadora que es viejita, hay un montón de cosas que fallan, ¿sí? Que hacen que este tiempo sea tan alto. Y presiono una tecla para continuar. En realidad ese mensaje molesta, ahí presiono una tecla y se fue todo. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer, voy a sacar este comentario para activar esta función getCH y vamos a ver qué es lo que cambió. ¿Ven que ahora no está el mensaje de la ejecución? Dice hola mundo y se quedó esperando. Está esperando que un carácter, que yo pulse un carácter. Ahora lo voy a pulsar. No sé por qué, pero me manda otra vez la segunda pantalla. Bueno, ¿qué es lo que hizo? Esto frenó la ejecución del programa para que no termine. Y queda esperando la entrada de un carácter. ¿Sí? Yo apreté Enter directamente, pero podría haber sido cualquier tecla. ¿Está? En definitiva, se ejecuta lo que dice acá. Mostrar Hola Mundo. Vuelvo un segundo al tema del comentario. Voy a apretar Enter. Fíjense que pasó de esta parte al segundo renglón. Y ahora no lo muestra sombreado como está acá. Si yo quiero compilar acá, va a dar un error. Es decir, que yo lo que tendría que hacer es comentar esta otra parte también. Pero cuando tengo varios comentarios en el mismo, uno atrás del otro, no en el mismo renglón, en vez de comentarlo así uno por uno, lo que puedo hacer es poner esto. Barra asterisco, todos los renglones que quiera, y asterisco barra. Es decir, este es un comentario multilínea. El otro era un comentario de una sola línea, cuando tengo las dos barras. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto sirve para hacer comentarios de frases largas. O cuando queremos anular una parte de un programa, hacemos esto. ¿Ven? Y anularon toda esta parte, en vez de andar renglón por renglón. ¿Se comprende? Eso lo van a encontrar que es de utilidad. Pero cuando empiecen a tener mucho vuelo dentro del lenguaje C. Por ahora quizá no tanto. Lo voy a dejar así. Me interesa que hayan entendido para qué sirve esto, para qué sirve esto, qué es esto y qué significa main. Es un programa muy sencillo, muy cortito. No se puede decir que uno estudió C si no hace el programa Hola Mundo. Es una especie de tradición, ¿sí? Que arrancó con los creadores del lenguaje C. Y ahí, bueno, más o menos lo vamos manteniendo. El bautismo. ¿Hay preguntas sobre esto? ¿Se entendió hasta acá? Profe, ¿me puede volver a explicar lo de void main, void otra vez? La palabra main quiere decir principal, ¿sí?
Y yo dije que el lenguaje C es un lenguaje de funciones. Esta es una función, esta es otra función, esta es otra función, pero es la función principal. ¿Sí? Cuando yo ejecuto, que hago correr el programa, la computadora tiene que ir a buscar por dónde empezar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que busca? Main, la función main. Después de haber compilado, cuando quiere ejecutar, busca dónde está la función main. Y por ahí arranca. Ya sabemos que main es para arrancar. Pero ¿qué significan void adelante y void atrás? Que no devuelven nada. ¿Cómo? Que no devuelven nada. Acá, esta es que no devuelve nada. Y esta es que no recibe nada. Ah, ¿Sí? Esto que está acá adentro es lo que le mandamos a la función printf. La función printf va a recibir esto que está acá adentro. La función main va a recibir esto que está acá adentro. ¿Sí? La función getch no va a recibir nada. ¿Se entiende? sí, sí, se entiende. Puede que no reciba nada, pero a lo mejor puede devolver un resultado. ¿Sí? O puede que no devuelva nada, pero puede recibir algún parámetro. Todo lo que está acá dentro de los paréntesis se llaman parámetros. En este caso hay uno solo que dice void. En este caso hay un solo parámetro que es una frase. Y en este caso no hay parámetros que se envían a la función getch. Getch significa tomar un carácter, agarrar un carácter. ¿Sí? ¿Se entendió? No me acuerdo quién preguntaba. ¿Ulises era? Sí, sí, era yo. Sí, se entendió, se entendió. Bueno. La función printf es bastante especial, muy, muy usada. Y en realidad lo que va acá adentro es un comando de formato. ¿Sí? Dentro del formato tenemos las frases, las letras, los comentarios que querramos poner. Y además le podemos ir mezclando variables. Ahora vamos a ir viendo otros ejemplos para poder avanzar. Raúl, veo que hay comentarios en chat. No sé si vos lo Sí, estás... lo estoy respondiendo em, con palabras para no interrumpir la clase. Era eso nomás. Gracias. No, al contrario. ¿Y se entendió para qué sirve el include? En general, Sí, Y sí, ingresa a una biblioteca, digamos. una biblioteca de funciones. ¿Sí? Claro. Acá adentro está cómo se resuelve esta función y cómo se resuelve esta y un montón de cosas más. ¿Sí? Que nosotros no la vamos a estudiar. El que quiera meterse en eso puede hacerlo, que se van a romper un poco la cabeza porque está difícil de entender, pero bueno, el que sepa bastante avanzado el lenguaje C, le va a venir bien. Nosotros no lo vamos a ver, no lo vamos a pedir en los exámenes, nada. Solo que sepan que tenemos que usarlo cuando necesitamos algún tipo de función. ¿Sí? Junto con esta hay otras dos más. Muy usadas. IOString, creo que era. O eso es de C++. Porque estoy confundido. ¿Sí? Más adelante vamos a ver otras más. Esta y esta. ¿Sí? Por ahora nos quedamos con esta sola. La de mat, obviamente habla de matemática, la de time habla de funciones de hora y tiempo y minutos y segundos y esas cosas. Las otras son más específicas a la entrada y salida de datos por consola.
y a la librería estándar de funciones. Profe, yo tengo una pregunta aparte. Hay una que se llama IOStream, que creo que es de input y output, que yo la usaba en C++ y creo que también servía para entrada y salida. Yo la usaba para eso. Sí, Ah, está. Era para sacarme una duda. Esa, sí. sí, señor. Todo lo que sea IO es input-output. ¿Sí? Y stream sería un flujo de entrada y salida. Hace referencia a mostrar e ingresar datos. ¿Sí? Pero ojo con el C++, que es parecido, pero no es igual al C. ¿Está? Es más avanzado, tiene algunas funciones más prácticas, te diría, que el C, pero para poder utilizar la practicidad del C++, hay que tener un montón de otras cosas aprendidas primero, como ser la orientación a objetos, ¿sí? El encapsulamiento y la reutilización de operadores y cosas por el estilo. Nosotros no nos vamos a meter este año, pero el año que viene ustedes, en segundo año, muy probablemente tengan que usarlo. ¿Sí? No sé, Raúl, si vos sabés si lo van a usar o no, pero creo que sí. Perdón, Jorge, estaba con el chat. Me, Sí, me- sorpresa. me repetí, por favor. ¿Segundo año se usa C++? No, tengo entendido que sé nomás. Sí. Antes, ¿Sí? en otra, hace muchos años, sí, un juego de palabras, se usaban en C++. Yo, por ejemplo, lo vi cuando hice electrónica, primer año se daba Pascal y en segundo C++. Ya creo que desde hace un tiempo es C en primer año y C en segundo. Bien. Bueno, pero no le viene mal saber que existen esas Sí, cosas. claro. Jorge, después me gustaría comentar algo que salió en el chat, así a nivel general para que... Dale, dale. Dale, ¿Sí? dale. Puede ser ahora, perdón, Jorge, te interrumpa. Ahí hubo una pregunta y está bárbaro que haya salido. Un alumno tuvo un problema, escribió el programa, ejecutó, no le anduvo bien, modificó el texto y corrió de nuevo y, y parecía que no le hacía caso lo que había modificado. Eso es porque faltó compilar, ¿sí? Recuerden lo que explicaba Jorge hoy. El hecho de compilar es generar de nuevo este archivo objeto, ¿sí? Y luego el ejecutable. Si ustedes no, ahí está, ¿ve? Ahí tienen el fuente que es el punto C y el objeto que es el punto O y el ejecutable que es el punto exe. Si ustedes no vuelven a compilar, el exe que está ahí es el producto de lo que tenían escrito antes. Si después modificaron el texto y no volvieron a compilar, el ejecutable sigue siendo el anterior, por más que ustedes hayan cambiado un montón y lo hayan guardado. Cuando ustedes hacen un cambio y guardan, lo único que se modifica es el C. Después cuando compilan se vuelve a se modifica el punto O y el punto exe también. Así que recuerden que tienen que compilar. Ahí el botón que usa Jorge es el de compilar y correr, ¿sí? Fíjense que tiene dibujado, ahí el tooltip le dice build and run, ¿sí? Compilar y correr. Tiene un engranajecito y un botón verde de play. Pero antes de ese botón, claro, tienen el de solo compilar y el de solo correr. Compilen, si quieren, con el botón amarillo, el del engranaje, y ven abajo si tiene algún error. ¿Sí? Ven ahí abajo a Jorge, no le aparece ningún error en rojo. ¿Está? Los errores aparecen en rojo. Si tiene un error el código,
le va a aparecer ahí abajo un mensaje en error y no le va a generar el ejecutable. O sea, que si en la carpeta esa hay un ejecutable dando vuelta, es de una compilación anterior, no de esta. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, Por mi parte. por ahí veía como que no, a algunos no les quedaba claro qué era esto de compilar. ¿Sí? Está bárbaro que pregunte. Bueno, Perdón, Jorge. no, perfecto. Entonces, ¿quedó claro esta parte? Si es así, si no hay preguntas, paso al otro ejemplo. ¿Hay alguna consulta? Bueno. Fíjense que este es parecido, pero tiene un salto de renglón. Acá no se ve, pero lo vamos a ejecutar directamente para que se vea lo que quiero decir. Miren cómo aparece. Hola, y en el renglón de abajo, mundo. ¿Qué pasó acá? Fíjense esto que está acá. Barra N. Lo demás es todo igual, salvo el comentario. Lo demás es todo igual. Este era el programa anterior. Este es el de ahora. ¿Qué es este barra N? Es un comando de formato dentro del mensaje que estábamos poniendo. Es decir, nosotros le estamos pasando a la función printf un mensaje que está compuesto por letras y un comando de formato. Este comando de formato en particular, el barra, fíjense que la barra inclinada al revés, ¿no? No es la barra de dividir. No sé, algunos dicen antibarra, ¿sí? Y la N, seguido por la N, dice, hace un salto de un renglón. Escribí en el renglón siguiente. Así como este carácter de formato, hay otros. Podemos poner la T, por ejemplo. Y fíjense qué es lo que hace. Lo separó. Es un tabulador. Separa por una cierta cantidad de espacios. ¿Me siguieron? Sí. Entonces, barra N, barra T. Para el que no lo sepa poner, esta barra se pone con Alt 92, el Alt que está a la izquierda de la barra de espaciar, y después escriben 92 con el teclado de la derecha y sueltan el Alt. ¿Lo probaron? Aprieto Alt, escribo 92, suelto Alt. ¿Probaron? Si lo tienen en el teclado, mejor, bueno, más fácil. Entonces, son comandos de formato de la escritura del mensaje que va a recibir la función printf. ¿Sí? ¿Hay preguntas? ¿No? Por mi parte no, profe. Por mi parte tampoco. Bueno, bárbaro. Avanzo al siguiente ejemplo. ¿Se acuerdan de este programita? Cálculo de la longitud de una circunferencia de radio 10. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos de nuevo? Fíjense, acá tenemos algo nuevo, acá hay algo nuevo, y acá tenemos un printf y el getch que ya habíamos visto. Voy a empezar por esta parte. Estamos definiendo una variable. ¿Se acuerdan que en el structurizer escribíamos
Algo así. ¿Sí? Bueno. Esta forma es el equivalente de esta que tenemos acá. Es una variable que se llama radio y es de tipo entero. Integer. ¿Sí? Termina en punto y coma. Acto seguido tenemos radio igual a 10. ¿Sí? Ya no es con la flechita y hacia la izquierda como teníamos antes, sino es igual 10. Es decir, el número 10 lo estoy asignando a la variable radio. ¿Está? Y finalmente imprimo un mensaje que dice la longitud de la circunferencia de radio 10 es, espacio, y después dice %f. Cierro comillas, coma, 2 por radio por pi. ¿Sí? O sea, pi por diámetro, ¿no es cierto? Sería lo mismo. Lo ejecuto y seguimos charlando. Bueno. ¿Se ve? La longitud de una circunferencia de radio 10 es 62,83. ¿Se me fue? Bueno, ahí está. ¿Está? Que es el mensaje que tenemos acá, pero fíjense que el %f fue reemplazado por el resultado de toda esta cuenta. Si no pones eso, ¿qué pasaría? Si no pongo esto, El porcentaje ese. bueno, ahí vamos con, termino esto, ahí vamos otra vez. Esto dijimos que era, en realidad, un montón de formatos de impresión, donde teníamos letras, números y algo que son comandos de formato. Así como tenemos el /n, para que haga un salto de renglón, el %f dice que va a estar recibiendo un número de coma flotante, en punto flotante. ¿Sí? No un entero. Radio es entero, el 2 es entero, pero este número es de punto flotante. El producto, por lo tanto, va a ser flotante. F es, para cuando usemos la variable, ¿sí? Float. Es decir, que vamos a estar imprimiendo un flotante. ¿Sí? ¿Se entendió? No sé quién preguntó. Ulises, había preguntado yo. Bien. ¿Se entendió, Ulises? Sí, se entendió. Bueno. Así como la F, podemos tener la I, si queremos imprimir un número entero. ¿Vamos a probarlo? Ups, cualquier verdura. ¿Sí? Dio cualquier cosa. Y no me da el ancho de banda acá, pero bueno. ¿Se entiende? Está diciendo que hay una circunferencia de radio un montón y no tiene nada que ver con lo que en realidad sabemos que va a dar. 62 y algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos equivocamos y acá en vez de I tiene que ser la F. ¿Sí? Fíjense que un pequeñísimo error, una pequeña equivocación nos puede llevar a cometer cualquier cosa, ¿sí? A imprimir cualquier cosa y no es lo mismo que la casa se caiga, pero sí, está bien, los escombros no pasaron de la vereda, pero la casa se cayó, ¿sí? Todo por un error muy simple. ¿Está?
Entonces, acá que hicimos, mezclamos caracteres, o sea, mensaje que va a ir escrito tal cual, con contenido de una variable o bien contenido de un cálculo. ¿Sí? En vez de estar poniendo, a diferencia de esto, ¿sí? Que yo lo podría haber hecho, podría haber hecho esto. ¿Sí? Defino una variable flotante, le asigno el valor y después muestro su resultado. ¿Sí? Muestro el valor. ¿Ven? Profesor, ¿y tenemos que seguir usando la F de flotante o no es necesario en ese caso? Es necesario porque vas a mostrar un número que es flotante. Ah, ok. Volver a hacer el cambio, mira. ¿Ves? Volví a dar cualquier porquería. ¿Sí? Profe, ¿qué pasaría si por alguna extraña razón yo quisiera poner porcentaje F y que muestre porcentaje F y no que simplemente tenga que ver con el flotante? Si yo quiero que muestre porcentaje F. ¿Así te gustó? Claro, eso. ¿Se tiene que poner 2 veces el porcentaje? Muy buena pregunta, sí, señor. Igual que la barra. Si quiero que imprima una barra, como la barra es un comando de formato, acá le estoy diciendo, el formato es que vas a tener que imprimir una barra. ¿Está? Sí, sí. Pero fíjate que en este caso las dos barras están dentro de comillas. Por eso, ves que acá te muestra unas y acá te muestra un signo por ciento. ¿Ves? Sí, entonces poner 2 veces el mismo comando como que lo anularía. ¿Cómo? ¿Lo anularía poner 2 veces el mismo? No lo anula. Esta primera le dice a lo que sigue a continuación, el carácter que está al lado es un formato. Y en este caso le dice el formato es la barra esta. Ah, ok. Sí, sí. Acá lo que dice, lo que sigue es un formato. Y el formato es un signo de porcentaje. Acá dice, lo que sigue es un formato. Y el formato es un flotante. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Lo que sigue es un formato. El formato es saltar un renglón. ¿Está? Es decir, que el porcentaje y la barra invertida esa significa lo mismo. No, no significa lo mismo. Se usan para cosas distintas. Te dicen que lo que sigue es un formato, pero se usan para cosas distintas. En este caso, Sí, sí. Se lo entiendo, sí. 100% es porque vamos a reemplazar con algún valor después de la comilla. ¿Sí? Después que cerramos comillas, acá va la coma y acá va una variable, un cálculo, ¿sí? Algo, que lo quiero reemplazar acá. Ahora vamos a ver en un ratito un ejemplo un poquitito más detallado para que se entienda mejor esto. ¿Me das un segundo, un ratito? Sí, muchas gracias, profe. Bueno, entonces, ¿entendió? Si quiero imprimir el signo por ciento, tengo que escribir 2 veces el signo por ciento. Si quiero escribir la barra inclinada al revés, tengo que escribir 2 barras. ¿Sí? No confundir con esta, es parecido, pero tenemos 2 barras, pero esta es la barra de dividir. ¿Sí? Esta no. Y por ciento F dice que lo que sigue, cuando termine la comilla, ¿sí? Tiene que venir una variable de tipo flotante y la vamos a reemplazar acá.
¿Vuelvo a ejecutarlo? ¿Ven? La longitud es 62 y pico. Y como dije, para ahorrar memoria yo puedo hacer esto, reemplazo toda esta parte acá y me ahorro esto y me ahorro esto. ¿Sí? Cuando ejecuto me da el mismo valor. ¿Está? Y si quiero seguir ahorrándome un poquitito de pasos, puedo hacer esto, miren acá. ¿Sí? Al mismo tiempo que defino la variable, le estoy asignando un valor. Cuando lo ejecuto, ahí está, sigue dando lo mismo. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Hay preguntas? ¿Comentarios? A mí, profe, no me queda muy bien en claro cuándo usamos el porcentaje F. O sea, es cuando usamos un número entero, un número con coma. Ojo, entero es sin coma. Sí, sí, o sea, cuando usamos un número con coma, se pone eso, Sí. Fíjate, si esto tiene una coma, un punto flotante, el resultado de todo esto, ¿cómo te va a dar? un número con coma. Entonces acá tiene que ir una F. Ah, y si es una I, ¿de qué significaría la I? ¿De integer, de entero? Llegar. Y que Ah, esto te va a dar cualquier cosa, sí, pero sí. a lo mejor no. ¿Sí? Ahí sí puedo poner una I acá. Mm. Mira qué es lo que da. Obviamente no es el valor de la circunferencia, ¿no es cierto? ¿Ves? Te da 20. Sí. ¿Y una R sería de reales también? No, la F. La F es. Exacto. Ah, ok. Ahí me quedó más claro. Bueno. ¿Flotante sería lo mismo que reales? Sí, exactamente. Lo que veíamos antes como reales, ahora lo vamos a ver como flotante. ¿Sí? Miren qué pasa si acá pongo una F y sigo teniendo acá una variable entera multiplicado por otra, una constante entera. Ups. También dio cualquier cosa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tengo que ser coherente lo que pongo acá con lo que pongo acá. Si no soy coherente me va a dar cualquier cosa el resultado. ¿Sí? Ahí da el error que vimos antes. Como ahora pusimos flotante, acá tengo que tener flotante. ¿Está? Sí, sí, yo entendí, profe. ¿Todo entendieron? Sí, Hablen profe. sin anime. Matías, Facundo, Valentín. Sí, sí, a mí me quedó bien claro, profe. ¿Sí? Jorge, ahí preguntan tanto Marco como Nicolás. Dice cuando va a File, New File, le aparece la opción de que si quieren crear un proyecto de consola ¿Acá? o demás. Sí, me pareció medio raro, porque si van a New y eligen Empty File, Profe, sí. lo que ellos dicen me parece porque cuando abrís el programa, en la pantalla principal te dice crear nuevo proyecto. Y si vos tocás ahí te pregunta si es Arduino, si o qué tipo de programa vas a hacer. Ah, pero eso es para crear un Claro, es, proyecto. Que tienen que ir directamente al menú File, ese de la página de inicio, digamos. Ahí está, sí, ese es. Empty File, ¿sí? Un archivo vacío sería, ¿sí? Un nuevo archivo vacío.
Sí, lo otro para generar proyectos ya es algo un poquito más elaborado, ¿sí? Que tiene no es de consola, sino que un poquito más elaborado. ¿Sí? Siempre vayan ahí a File, Empty File o cliquen el botoncito blanco que tiene una cruz amarilla, ¿sí? El botón de una hoja en blanco con una cruz amarilla, eso le va a crear un archivo nuevo, ¿sí? Vacío. Exacto. New file. Empty file. ¿Está? Bueno. Habíamos visto este. Ahora vamos a pasar a una nueva. Parecido a la anterior, salvo que el valor del radio lo va a ingresar el usuario. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En el structorizer, me acordé. Lo que era la función mostrar y lo que era la función leer. Bueno, mostrar es el equivalente al printf. ¿Sí? La función leer es el equivalente a scanf. Por ahora quédense con esa idea, ¿sí? Hay otras funciones para leer variables, valores, que no son scanf, pero por ahora quedemos con esto. Scanf ingresa un valor. ¿De qué? Tipo entero, y lo va a poner en la variable radio. Fíjense que estoy poniendo un mostrar, o sea, el printf, con un cartel, y no pongo ninguna comando de formato. Directamente un mensaje, ¿sí? Después, la función esta tiene dos parámetros. ¿Se acuerdan que yo hablaba de parámetros? Bueno, uno es a dónde va a ir a parar el valor que ingresa el usuario. Y el otro es, el primero, el formato que tiene la variable que espera el programa. En este caso va a esperar una variable entera. ¿Por qué entero? Porque radio la definí como entera acá arriba. Entonces, esto y esto tiene que ser coherente. ¿Sí? Y después digo, printf barra n, la longitud de la circunferencia del radio 10 es %f, 2 por radio por 3,14. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué quería decir esto? El A ver, salto de línea. ¿Eh? El salto de línea. Bien. ¿Y esto se entendió qué es lo que hace entonces? En el programita anterior, definíamos la variable radio y le asignábamos el valor 10. Ahora definimos la variable radio, pero el valor se lo pedimos al usuario. ¿Está? Bueno, ejecuto. Ingresa el radio de la circunferencia. 10, enter. Entonces la longitud de una circunferencia de radio 10 es 62. Lo mismo que decíamos antes, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, ¿qué es eso que está antes del radio, como una I? No. Bien. Esto es algo que les va a hacer doler la cabeza de acá a fines del año que viene. Es la dirección es un puntero, ¿sí? Estamos hablando acá de puntero. Es donde donde estaría ubicada la variable radio. Entonces, acá le pedimos que ingreses un valor entero
y anda a ubicarlo donde está la variable radio. Lo vamos a entender un poco mejor cuando estemos hablando de variables de string, o sea, de caracteres o de cadena de caracteres, y de vectores, matrices. Eso se va a entender un poquitito más. Por ahora, créeme que tenemos que ponerlo. ¿Está? ¿Te animás a creerme? Sí, sí, profe. Han Bueno, dicho los compañeros que se sufre mucho con los punteros, profe. no te das una idea cuánto. Mirá la cara de Raúl. Yo era rubio. No, gente, ahí el scanf por definición pide dos parámetros, ¿sí? El primero es ese que se está pasando y el segundo es el puntero, ¿sí? A donde está esa variable. ¿Está? Es por definición. Si no ponemos ese ampersand adelante, no funciona, ¿sí? No funciona mal. ¿Por qué no está pidiendo un puntero? Así es la definición, así lo está hecho, digamos. ¿Sí? Mirá, ¿ves todas estas canas? ¿Ves que tengo en los bigotes? Bueno, es por culpa de los punteros. Bueno, nada, en serio. Los punteros sí, les va a hacer doler un poco la cabeza y es culpable generalmente de la famosa pantallita azul de Windows, que la quieren eliminar pero sigue ahí, ¿viste? Bueno, normalmente es un puntero que se piantó a algún lado, decimos, ¿sí? Y aparece pantallita azul y a reiniciar la PC porque a veces no te queda otra. Perdiste todo el trabajo, te olvidaste de grabarlo, bueno, toda una historieta detrás de eso. ¿Sí? Lo que me interesa resaltar acá es que vean que hay dos parámetros, además de lo que estuvimos charlando, que esto es formato y que esto es un puntero, y acá va a venir a pararle el valor de que ingresa el usuario. ¿Sí? Tenemos dos parámetros en esta función. Scanf entonces recibe dos parámetros, un formato y un puntero. La función printf recibe en este caso un solo parámetro, pero en este caso recibe dos parámetros. Uno es el formato, más los caracteres, y el otro es un cálculo. ¿Sí? Y en este caso esta función no recibe ningún parámetro. No, ¿se entiende lo que estamos hablando de parámetros? Porque más adelante lo van a, cuando usemos funciones con pasaje de parámetros, ahí lo van a necesitar un poquito más. ¿Sí? Voy a pasar a un programa parecido. ¿Sí? Pero fíjense que ahora puse, en vez de poner la circunferencia de radio 10, porque el usuario podría haber ingresado un valor diferente de 10. ¿Sí? Ahora yo pongo una circunferencia de radio por %i. Y acá, como primer variable, digo la variable radio, que es entera, ¿ven? Que está definida acá. Lo demás, esto es igual al programa anterior que vimos acá. ¿Sí? Es lo mismo. Pero cambia el formato. Acá encontramos el printf con un primer parámetro que además de letras y frases, tiene varios formatos de impresión. Fíjense, acá tenemos uno, acá hay otro, y acá hay otro. ¿Qué imprime? El radio, 2 por radio por pi, o sea, la longitud, radio por pi. Pi por radio cuadrado, el área del círculo, ¿sí? ¿Lo ejecuto? A ver qué hace. Radio la circunferencia. Vamos a poner un número diferente. Así da otra cosa. Fíjense, la longitud de una circunferencia radio 4 es 25 punto algo. Y el área del círculo es
50.2.2655, bueno. Fíjense entonces. Acá tenemos los formatos, ¿sí? Deja 2 renglones en blanco. Antes de escribir, la longitud de una circunferencia de radio 4 es 25. La longitud de una circunferencia de radio por ciento i es por ciento f. Después viene el barra n. Y después sigue el área del círculo es por ciento f. El área del círculo es por ciento f. ¿Ven? 50 y algo. Pero está en el renglón de abajo. Y finalmente el cursor se quedó en el renglón de abajo también, que es este barra n que tenemos acá al final. ¿Se entiende? Quiero que lo analicen un poquito. La parte de formato, qué es lo que imprimimos y cómo se ve. Profesor, hay algo que no entiendo yo. Diga. Antes del 2, en la cuenta que hace, hay un radio. Sí, ¿Ese radio para qué está? es acá. ¿Sí? Ese Para indicarle al usuario que ingresó, el radio de la circunferencia es 4. La longitud de una circunferencia de radio 4 es, y acá te muestra la longitud. El área de... ya voy entendiendo. Sí, ya estoy entendiendo. Ahora, ya sabes, esta no es una casa. Es como que primero el radio es para el I, ese radio es para ese I. El radio, bueno, eso es lo que voy a tratar de explicar ahora. ¿Sí? Lo largo ahora, ya nomás. ¿Ahí se ve? Fíjense que acá tenemos 1, 2 y 3 elementos después del formato del printf. O sea, en este caso, esta función printf está recibiendo 4 parámetros. El primero es un formato, ¿sí? Que contiene letras, contiene frase, contiene por ciento, barra, contiene todo el circo, ¿sí? Y después viene qué es lo que queremos que se reemplace por cada por ciento ahí. Entonces, en forma correlativa, ¿sí? Para el primer por ciento va la primera variable que está entre comas. Para el segundo por ciento va la segunda. ¿Sí? Para el tercer por ciento va el tercero. ¿Se comprendió eso? Profesor, ¿y no podemos hacer como hacemos en el programa anterior, de abrir unos corchetes, cerrarlo, hacer la cuenta, abrir un corchete nuevo, escribir, cerrarlo? No. ¿No se puede hacer eso? ¿Por qué no te lo deja hacer eso? Ok. Sí te lo deja hacer otros programas, como por ejemplo el Basic o el Visual Basic y toda la familia. El Pascal creo que lo dejaba hacer. Ya ni me acuerdo, a lo mejor Raúl sí se acuerda, pero hay muchos lenguajes que te dejan hacer eso, ¿sí? Pero el lenguaje C tiene su forma propia de mostrar las cosas y te exige que sea de esta manera. Sí, lo que podés hacer es usar varios printf por ahí. Eso sí. Pero tenés que llamar de nuevo a la función printf, ¿sí? Podría mostrar la longitud de una y hacer otro printf, poner y seguís circunferencia de radio, ¿sí? Así como está escribiendo Jorge. Sería un lío esto, espérate. Sí, no. Lo voy a dejar ahí. Y esto sí lo voy a pasar. No funciona la tilde, ¿no? En C. Recién intenté escribir una palabra con tilde y me puso un símbolo medio raro. No, para eso hay otra cosita ahí.
¿Quién habla? Nicolás, creo, ¿no? ¿Vos preguntaste? Sí. Va, intenté y vi un símbolo raro, capaz que tengo que agregar alguna librería, no sé. Ahora lo vamos a mostrar. Dame un segundito. Fíjate, yo lo que hice fue dividir el printf en dos. ¿Sí? Vamos a ver qué nos muestra. ¿Ven? Muestra exactamente lo mismo. ¿Cómo hace el usuario que está viendo esto para saber de qué manera se hizo el programa fuente? Imposible. ¿Sí? Pero fíjense que acá está ahora con dos printf. ¿Sí? En uno tenemos 3 parámetros, un formato, una variable y un cálculo. Y en otro tenemos 2 parámetros, un formato y un cálculo. ¿Está? La sentencia que lee, el leer, ¿se acuerdan? Otra vez con el código Chapín, ¿sí? Structurizer. Dios, qué difícil. Leer, ahora lo tenemos como scanf. Y el mostrar como printf. Lo repito, cosa de que lo puedan fijar, ¿sí? Y acá lo que hice fue dividir en dos el printf que teníamos largo. ¿Sí? Para el usuario no cambió nada. Para el que lee el mensaje de ejecución. Para nosotros sí. En vez de tener una sentencia larga que tenía que estar moviendo la barra esta de acá abajo, ¿sí? Ahora lo tengo un poco más ordenado y lo tengo de esta manera. Vamos a lo que preguntaba Nicolás recién. Vamos a poner círculos con acento. ¿Sí? Y lo ejecutamos. Cuatro. Miren esto. Acá no dice círculo. Vamos a poner área. Miren lo que apareció. Parece que dijera brea, pero esto es una S alemana. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la historia con esto? Es que como este es un carácter compuesto, es decir, no está dentro de los primeros 128 caracteres de la tabla ASCII, entonces lo interpreta diferente el lenguaje, el programa. Para poder escribir bien esto, tendríamos que, por ejemplo, hacer esto. Uy, 160 era, ¿no? Sí, sí, Jorge. Fíjense que parece que dijera crea, pero no. Por ciento y le sigue. O sea, lo que sigue acá es un formato. ¿Qué formato? Carácter. ¿Sí? Bueno, ¿lo probamos? Va a faltar la I del círculo. Sí, sí, sí. Ah, Lo dejé a propósito. Fíjense, ahora la A está con acento. Pero tuve que recurrir a una manganeta y una Claro. cosa. ¿Sí? Ah, pero es un garrón tener que hacer eso cada vez que queremos escribir una palabra con tilde. Sí, tal cual. Es un garrón. Sí. Pero bueno, viste, los ingleses no tienen acento. Y lo inventaron ellos, así que los demás parimos chanchitos con rulemanes, decía un compañero mío, y nos toca escribir de esta manera. ¿Sí? Acá la I por ciento C, y entonces acá
161. Vamos a probarlo. Te faltó la... Ah, perdón. Estoy adelantando. Raúl. Bueno, y ahora viene la pregunta clásica. Si el 160 es la A, ¿por qué el 161 es la I? ¿Y la E? ¿Qué hacemos con la E? 164. No. Ah, La E tiene otro valor, por eso. ¿Era 130, Raúl? Sí, Ahí está. creo que sí. Sí, 130. Alt 130, y ahí tiene la E. Alt 161, Alt 162, Alt 163, Alt 164. Miren quién aparece. Y Alt 165, miren quién está. Obviamente. Alt 160, ¿sí? ¿Por qué esta quedó fuera de la serie? No me lo pregunten, yo no lo sé, sinceramente. ¿Sí? Pero bueno, así las cosas con esto. ¿Se entendió? Bueno, y ahora tenemos, dijimos, un formato, otro formato, perdón, otro formato. Uy, por ciento C. Y otro formato. 160 va a ir a parar al primer formato, el 161 al segundo formato, y este cálculo, pi por radio cuadrado, va a ir al tercer formato. ¿Se entiende? Profe, con las comas iríamos separando qué formato iría con cuál, ¿no? ¿Qué variable, qué valor va con cuál formato? ¿Sí? Ahí tiene que Sí, tener sí. presente que por cada % algo va a ir un valor o variable después de las comas, ¿sí? Si tenemos, vean el printf de la línea 11, tiene 2%, 1% I, por ciento F, entonces tiene que ir dos cosas separadas con coma después, ¿sí? En el printf de abajo hay 3 porcentajes, por ciento C, por ciento C, por ciento F, entonces tiene que haber 3 valores después separados en coma. Y tiene que coincidir los tipos, ¿sí? En el printf de la línea 15 tenemos por ciento C, por ciento C. Ahí tenemos dos caracteres, ¿sí? Que son el 160 y 161. Eso lo reemplaza por la tabla ASCII, el símbolo correspondiente al valor 160 y 161. Y el tercero es un flotante, un % F. Entonces, el valor es un flotante, ¿sí? Es el resultado de hacer esa expresión, de resolver esa expresión que está señalando Jorge ahí. ¿Entendió? ¿Flotante significaría un número con coma entonces? Sí, señor. Sí. Ok. Entero, fíjate acá, es una variable entera. Que dijimos que int radio, ¿sí? La habíamos definido justamente como entera. Entonces radio, que la estamos usando acá, tiene que ser mostrada como entera. ¿Sí? Si no son coherentes los números y los formatos, te va a dar cualquier cosa. ¿Está? ¿Se Y entendió? en el caso, digamos que nosotros, digamos, no sé, después del 7 aprueba, no usamos un % F, un % I, usamos como algo para letras, en vez para Sí, números. sí. Ok. No Sí, lo sí. entendí. Creo que estaba
que pregunta si yo quiero poner literalmente 7, el símbolo 7, no el número 7, adentro de un printf entre comillas. Sí, si yo escribo el 7, va a salir el 7 escrito en pantalla. ¿Está? ¿Así? Eso. Pues, yo lo que quiero decir es que si nosotros queremos escribir 7, o sea, escribirlo, no tenemos que usar porcentaje I o No, porcentaje F. fíjate ahí, eso que escribió Jorge ahí. Acá tenés el 7, ¿ves? ¿Lo ves? Sí, pero es que no sé cómo decir mi pregunta. Mirá. Digamos que yo no quiero que aparezca un número, sino que yo quiero decir 7, que un resultado, si es mayor que 7, que aparezca aprobado, ponele. Yo no tengo que usar un porcentaje I para que aparezca aprobado. No. Ahí vamos a usar otra cosa, una sentencia sí, que vamos a ver cómo se hace acá en C, pero vamos a evaluar una variable, ¿sí? Ok. Si esa variable es mayor o igual a 7, por ejemplo, vamos a mostrar printf aprobado, si no, printf desaprobado. Nada más. Ok. ¿Sí? ¿Sí? Esto nos estamos adelantando, ¿eh? Al resto todavía olvídense de todo esto. ¿Lo entendiste? ¿Quién era que estaba charlando? Que estaba preguntando. Yo, Márquez. Marco. ¿Se entiende eso, Marco? Sí. ¿Eso era lo que preguntabas? Sí, algo así. Bueno. El else sería si no, ¿no, profe? ¿Cómo? El else sería si no. Esto es el sí, esto es el si no. ¿Qué es el return? Return 0, porque recién abrí, la primera vez que abrí un archivo de consola me apareció en el final. No sé qué es lo que le hace al programa. Esto. Sí, eso había aparecido. Bueno. Return es retorne, devuelva algo. En este caso va a devolver 0. ¿Pero a quién se lo devuelve el main? Se lo devuelve el sistema operativo, pero nosotros le dijimos void. Si nosotros acá cambiamos y ponemos int, ¿sí? Va a devolver 0 al sistema operativo, como entero. Si ponemos así, con un punto, y acá ponemos float, ¿sí? Va a devolver el flotante 0 punto al sistema operativo, ¿sí? Pero como nosotros habíamos puesto void, no tenemos que devolver nada, entonces el return está de más. ¿Quedó claro? Sí, profe. Lo vamos a ver mejor eso cuando estemos hablando de funciones. Funciones que llaman a otras funciones, ¿sí? En este caso nosotros no estamos recibiendo nada, pero por ejemplo, no, mejor no, espera. Si lo hago acá, voy a complicar la historia. Dame crédito, ¿sí? Dame un ratito y no sé si hoy o la clase que viene lo podemos llegar a charlar ese tema. ¿Se entendió este problema? Este programa, perdón. Voy a sacar este 7 de acá. ¿Se dieron cuenta que cambié esto? En vez de tenerlo todo en una sola línea, lo puse así en varias líneas y el programa siguió funcionando. ¿Y qué es mejor, digamos, tenerlo todo ordenado así y utilizar más líneas, digamos, de programación, o tener todo en una sola línea y que quede todo amontonado? Bueno. Porque a mí me gusta más así, pero bueno, por ahí se usan un poco más de líneas de programación, pero Cuando por ahí en un decíamos, programa más largo no sé si puede llegar a significar algo.
¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos que hay que ser prolijo para poder entender? Que si no nosotros no entendíamos nada, si ustedes no eran prolijos. Claro. Sí, Bien. así es mucho más entendible, como está ahora. Claro, pero también se hablaba del tema de eficiencia o eficacia, Claro. no me acuerdo bien. Sí, Por ahí en exacto. programas cortos no vale la pena, pero no sé, en algún programa que tenga muchas líneas. Y ahora te Pero voy sí, a... para mí también es mejor así, más ordenado. Bueno, como dije antes, vamos a comentar toda esta parte. Vieron que todo esto quedó grisado, porque puse barra asterisco y acá abajo puse asterisco barra. Hola. ¿Lo vieron? Sí, se ve. Sí, Bueno. Y acá copié el mismo programa, pero le saqué todos los saltos de línea. Está lindo para entender, ¿no? Bueno. Me parece que me quedó recortado acá al final. No. ¿Sí? ¿Se entiende? No, yo no entiendo nada. Esto sí lo entiendo. Vamos a correrlo a ver qué es lo que hace. Es decir, ¿qué diferencia obtuvo el usuario? Absolutamente ninguna. Ve lo mismo que veía antes. ¿Sí? ¿Y qué gané entonces yo al escribir todo así en vez de esto? A ver, ahora voy a desbloquear, a desmarcarlo, así se ve mejor. ¿Sí? Entonces, esto hace lo mismo que esto. ¿Qué gano yo al escribirlo de esta manera en vez de esta? De la primera manera, hace lo mismo que la segunda. ¿Cuál es mejor? A ver, escucho oferta. No a mí sé, yo particularmente me gusta más la primera, porque por ahí si tenés algún error o algo es más fácil de encontrarlo. Exacto. ¿Otra opinión? no, iba a decir lo mismo, que la segunda versión no se entiende nada. Exacto. Pero funciona Sí. igual. El tema, profe, es que en CodeBlock, cuando te pone el warning, te pone en qué línea está. Y acá si tenés todo en la misma línea, no vas a encontrar nunca qué es lo que está mal, específicamente. Esa es una contra importante, ¿ves? Pero bueno, como somos programadores geniales, no nos equivocamos. Entonces, corremos con esa ventaja. Le damos ese changüí. ¿Sí? ¿Alguno me puede decir qué pasa con la velocidad? ¿Con la eficiencia? ¿La eficacia y toda esa... Es mejor No, el no sería la segundo misma, porque es una sola línea. pero no sería la misma, porque tiene que hacer los mismos pasos igual. Yo pienso lo mismo. Podríamos votar. ¿No podemos ver en ambos casos el tiempo de ejecución? Cuando veamos la función timet, sí. Por Ah, ahora bueno. no. Porque ahí, no, ahí saldría, digamos, la De ahí se respuesta. muy probablemente. Pero es muy cortito la ejecución de esto como para que se vea diferencia. Tendría que ser una Claro. muy grande ejecución como para que se note algo de diferencia. Sí. Pero hay un detalle que lo dijimos al principio. Nosotros estamos escribiendo en un lenguaje que más o menos, ¿sí? Nosotros hablamos en español, no en inglés, pero más o menos se entiende, ¿sí? Lo que dice acá. Cuando la computadora traduce todo eso a .o, o sea, un código objeto, ¿sí? Todo esto lo transforma a un lenguaje que la computadora entiende, no que nosotros entendemos, ¿sí? Y cuando lo transforma a .exe, cuando lo linkea, le agrega todas las librerías de arranque y entrada, salida del sistema operativo, toda esa cosa, ¿sí? Manejo de periféricos y todo lo que sea. Ahí
sigue trabajando en lenguaje de máquina, pero le agregó otras cosas. Es decir, si nosotros miramos esto, lo abriéramos, o esto, no entenderíamos absolutamente nada. Este sí, lo abrimos y nos muestra esto. ¿Sí? A ver si lo puedo abrir con el Notepad. ¿Ven? Es exactamente lo que tenemos acá. Es decir, que se entiende lo que dice el archivo adentro. Pero si abrimos alguno de estos dos, no vamos a entender absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, y al compilar, se genera el archivo primero con las directivas del preprocesador. O sea, primero trabaja con esto. Y después genera todo el programa compilado. Ahí ya no hay saltos de necesidad de escribir de esta manera. La máquina lo pone a su modo, con otro lenguaje, ¿sí? Pero lo pone todo en una sola línea. ¿Está? Lo va a poner a su manera. Entonces ya no le importan los saltos de línea que nosotros pusimos acá para que quede vistoso y se pueda leer fácil. ¿Sí? Es más, hay un viejo dicho que dice que es un programador real. El programador real no pone saltos de línea ni comentarios, ni indenta. Dice, si fue duro de escribir, que sea duro de leer. ¿Sí? Hace referencia a que lo tiene que leer otro programador, y otro programador a esto no lo va a entender seguro, hasta que no lo transforma en algo como esto. Pero a la máquina no le importa. ¿Sí? Entonces, esto, con respecto a esto, muy probablemente, ¿sí?, no va a tener diferencia en la ejecución. Porque al convertirlo, ¿sí?, el compilador lo pasa al lenguaje de máquina y se olvida de todos los saltos de línea. ¿Se entendió eso? Entonces, ¿para qué complicarnos la vida y escribir de esta manera si con esto podemos hacernos la vida mucho más fácil? Y en especial cuando estamos hablando de varios meses desde que hicimos un programa hasta que lo volvemos a tocar. Y si nosotros tenemos que agarrar el programa que hizo otra persona, con más razón todavía, porque siempre la otra persona lo pensó de una manera diferente, entonces nos cuesta más seguir el razonamiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense que antes nosotros teníamos todo en un solo renglón. Lo teníamos de esta manera. Pero era más fácil leerlo como estaba recién, ¿no? Así. En definitiva, cuando trabajamos en código fuente, tenemos que hacerlo de una manera que resulte fácil para el programador. ¿Está? Pensando, sí, en la efectividad, en la eficiencia, en todas esas cosas, pero a la hora de escribir, esto es lo mismo que esto. ¿Sí? Entonces, y ahora viene la advertencia. Si no intentan, a mí, como corrigiendo un trabajo práctico, me va a costar mucho más entender lo que quisieron hacer. ¿Sí? Y sinceramente me predispone mal. Voy a tratar de poner la mejor voluntad, pero si no entiendo nada y veo todo garabato, todo metido en una sola línea, y no les ayuda a ustedes, porque incluso yo me puedo equivocar en lo que estoy apreciando y puedo cometer un error. ¿Está? O al revés, puedo tener un mal día y le digo, no, entrégamelo de nuevo, bien hecho. ¿Sí? A esta altura, si estuviera Silvia, que hoy no pudo estar, se estaría matando de risa
Y Raúl supongo que debe estar sonriendo, pero porque saben de lo que hablo. Así que chicos, cuando entreguen un programa fuente, por favor, nada de hacer esto, ¿eh? ¿Todo en la misma línea? ¿Así? No. Por favor, utilicen el indentado, que para eso está. Es fácil de usar, ¿ven? Marqué todo y se movió todo para la derecha. ¿Ven? Shift y el Tab lo vuelve para atrás. Tab, Shift, Tab. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Veo que el chat estuvo activo. Raúl. Sí, hubo varias. Creo que el día que más movido estuvo el chat. Bien, caramba. Está bueno. ¿Hay algo para comentar del chat para acá o ya lo fuiste resolviendo? No, lo fuimos resolviendo. Una cosita que me pareció que tenían que escuchar todos, que fue cuando interrumpí ahí en la clase, pero el resto fueron cosas chiquitas. Bueno. Chicos, ¿hay preguntas? Por mi parte no. No, por mi parte tampoco, profe. Los demás, a ver, los chicos del fondo. Por mi parte tampoco. No, profe. No, nada. Bueno. Paso a este otro ejemplo. Y ya con esto estamos adelantando bastante lo que veníamos charlando lo que veníamos haciendo en otros años. Fíjense acá, estoy haciendo algo parecido a lo que teníamos acá. Es más, acá me faltó. Ahí está. ¿Sí? Definí una variable radio, una variable superficie, una variable longitud. La primera es entera, las otras son flotantes. Acá digo, en la función cálculo, que no devuelve nada, no recibe nada, hago estos cálculos, guardo cada uno de los cálculos en una variable, ¿sí? Abajo tengo el main, que ya habíamos visto, ¿sí? De la manera que ya lo habíamos visto también. ¿Sí? Nada más que acá está todo en una sola línea. Pero antes de eso, acá tengo cálculo y no tengo nada acá adentro. Acá empezamos a ver lo que hablábamos del return o cosas así. Bueno, está enseguida después de esto que vamos a ver lo del return. Aquí se dice que así como nosotros usamos printf y le mandamos parámetros, o utilizamos getch y no le mandamos nada, podemos utilizar en este caso la función cálculo y no le mandamos nada. ¿Y qué hace esta función? Bueno, no es del sistema operativo, ni del lenguaje, ni nada. La creé yo, la generé yo. ¿Sí? Está definida acá. ¿Sí? Y decimos que no devuelve nada, no recibe nada, y lo que hace es simplemente hacer dos cuentas. ¿Sí? Lo ejecuto a ver para que lo interpreten. Una vez más. Bueno. Otra vez vemos que acá lo que muestra no tiene nada que ver con cómo está hecho el lenguaje fuente. ¿Sí? Bien. O sea, tenemos 3, 4 ya formas diferentes de haber hecho lo mismo. ¿Sí? Y cada una con un grado de complicación un poquitito más grande. ¿Sí? Un poquito más complicado cada programa.
acá se hace la llamada a la función cálculo, y acá es donde se ejecuta la función cálculo. ¿Sí? Y acá entra a tener en cuenta la posición donde defino las variables. Voy a volver un poquito para atrás a este programa. Fíjense que la variable radio estaba definida dentro de la rutina de la función main. ¿Sí? Pero en este caso está fuera, arriba de todo casi. ¿Sí? Está el include y después está la definición de variables. ¿Sí? Y recién después viene el uso de esas variables. Se usan acá, acá, acá. ¿Sí? Es decir, las uso después de definirla. Pero ¿y por qué las puedo usar en cualquiera de las funciones? Eso es por el alcance que tiene, se llama alcance o visibilidad de las funciones, de las variables. En este caso yo las definí como globales. ¿Sí? Es decir, que desde todo el programa voy a poder ver y modificar estas variables. Si estas variables estuvieran acá adentro, solamente las vería la función cálculo y no la vería la función main. Es decir, acá yo no las podría usar, me daría error, porque no están acá. Vamos a ver si... ¿qué es lo que hace? Fíjense. Aparecieron los errores. Lo que decía Raúl hace un rato, que acá abajo nos aparece en rojo, ¿sí? Los errores que tuvimos. ¿Qué dice? Radio no está declarada. Longitud no está declarado. Superficie no está declarada. ¿Dónde no está declarada? En la función main. ¿Se entiende? Antes estaban acá, arriba de todo. Y como les dije, estas están definidas como si fueran globales, es decir, para todo el programa. Cuando yo compilo, acá no da error. 0 errores. ¿Sí? Y un aviso, una advertencia sobre la función getCH, pero no importa esa. ¿Sí? La viene dando desde los otros programas también. Que a lo mejor se podría utilizar el getC, me dice acá. Bueno, está bien, no importa. ¿Pero se entendió? Ahora, si yo en vez de usarla acá, tampoco la uso acá, y las pongo acá, y quiero compilar, me va a dar un error en esta parte. ¿Ven? Acá. ¿Sí? ¿Ven? Cuando hago clic en una de las variables, me señala con el rectangulito rojo dónde está el error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no están declaradas acá. ¿Y yo qué puedo hacer? Y las declaro acá también. Supongamos que sí. A ver qué da ahora cuando compilo. No dio error. Sigue dando el getCH, así que... ¿Pero qué pasa cuando lo ejecuto? 4. Pero miren el resultado. 0 y 0. ¿Quién se anima a decirme qué pasó acá? Los cálculos quedaron dentro del primero. Las cuentas quedaron dentro de cálculo y no están en el main, ¿puede ser? No hay comunicación entre estas variables y aquellas. ¿Sí? Eso lo vamos a poder ver en la clase que viene. Por ahora quédense con este tema de variables en forma global. ¿Sí? Y funciones que están relacionadas. Desde acá llamo a esta función. ¿Sí? Cuando termina, acá, vuelve a la sentencia siguiente.
Es decir, cuando yo ejecuto main, imprime este mensaje, pide el valor del radio, llama a la función cálculo. Entonces, cuando llama a la función, hace esta cuenta, hace esta otra cuenta y vuelve acá, porque acá terminó la función cálculo. Cuando vuelve, sigue por acá. Es como si hiciera una desviación del flujo de la información desde una función a la otra. Cuando termina la función, vuelve a la sentencia siguiente que la llamó. Si esta la llamó, vuelve a la siguiente. Profesor, sería como abrir una carpeta, básicamente, para que empiece a andar esa carpeta. Igual, sí. Digamos que cálculo es una subcarpeta de main. Claro. ¿A eso te Y, referís? claro, como que antes no leía esa carpeta. Y en el momento que vos pones cálculo y los paréntesis, es como que esa carpeta la añadís. Y ahí sí puedes usar los valores que están dentro del bot. ¿Sí? Muy parecido a eso. Hay una forma de evitar esto, que haya variables globales, pero la vamos a ver en la próxima clase. O la otra todavía. No vamos a hacer a tiempo para terminar acá. Así que por ahora quedémonos con esto. Las variables estas son globales, ¿sí? Y las puedo usar en cualquier función de todo el programa. Sea como para leerla, sea para escribirla. Puedo hacer uso completo de ella, ¿sí? Hay un detalle más acá, que yo puse esta función acá arriba. Se podría ser más ordenado todavía y poner la función acá abajo. Pero en ese caso me obliga a declarar la función antes del main. ¿Sí? De esa manera. Pero no los quiero enredar. Lo que hacemos usualmente los programadores en C es poner todas las funciones al principio y el main abajo de todo. ¿Sí? No digo que todos, digo que muchos de los programadores hacemos esto. ¿Sí? ¿Hay preguntas? ¿O me quedé solo? No, por mi parte no, profe. Por mi parte tampoco, profe. Bueno, pero Bien. No sé cómo es el tema de la asistencia, Raúl. Sí, ahí me están preguntando porque ya cerró a las 22 y bueno, entré para editar, para abrirla de nuevo, pero seleccioné todas las opciones y sigue sin funcionar, dicen los muchachos. Así que se cerró y se cerró. Bueno. No sé si... No pasa nada, bro. No le encuentro la vuelta para abrirlo. No tiene muchas opciones tampoco. No sé si eso es cuando lo creas, que queda restringido así, no se puede tocar después. No sé. La verdad que no sé, la que maneja eso es siempre... Sí, Silvia debe saber cómo modificar eso. Bueno. Gente, ¿hay preguntas? ¿Hay dudas? Sepan que estos programas van a estar en Moodle en algún momento, ¿sí? Y, las notas del trabajo práctico. Están corregidos. ¿Sí? Falta que lo revise Silvia antes de subirlos. ¿Sí? Ya va a aparecer la nota en cada una. Cuando estén las notas vamos a hablar de hacer la devolución de los comentarios. ¿Sí? buenísimo, profe. No, profe. Buenísimo. Gracias por la clase. Por mi parte no tengo nada más. Si no tienen otra cosa, o vos, Raúl, yo no tengo más.
De mi parte, no. Bueno. Bueno, profe, buenas noches. Muy buena la clase. Nos vemos, profe. Gente. Hasta Chao, luego, buenas noches. gente. Nos vemos. Buenas Buenas noches. Buenas noches.